Efesios 6, 18. Dice la palabra: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa orar en el Espíritu? Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta y tal vez usted a ciencia cierta no sabe, tal vez ha escuchado, ha leído, ha visto, pero a ciencia cierta no lo sabe y tal vez no está seguro si está practicando correctamente lo que significa orar en el Espíritu. Y podemos ver que en varias ocasiones en el Nuevo Testamento se motiva a los creyentes justamente esto, a orar en el Espíritu, ¿no? Y específicamente aquí en Efesios 6, el apóstol Pablo les está hablando y después de darles este contexto, ¿no? Él les dice pues que deben someterse los padres a los hijos, los hijos a los padres. También habla de que los esclavos deben sujetarse a sus amos. En la actualidad podríamos hablar de empleados, sujétense a sus jefes, o obedezcan o trabajen para sus jefes de una manera correcta, no esperando que los miren. Pero de ahí también Pablo habla de la armadura de Dios. Y por último dice esto interesante, ¿no? Dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oren en el Espíritu, les está diciendo, ¿no? Está pues motivando a que debemos orar con toda oración y súplica, pero que debemos hacerlo en el Espíritu. Y yo puedo entender, mis queridos hermanos, que este versículo está apuntando a mucho más allá que hablar en lenguas. Tal vez cuando leemos esto decimos: el apóstol nos está motivando a hablar en lenguas. Pero yo pienso que el apóstol Pablo está hablando de mucho más que hablar en lenguas. Aunque las lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu, es uno de los dones espirituales, es la evidencia pues también de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, es una de las evidencias, ¿no? Y debe ser parte de nuestra devoción, ¿no? Yo personalmente pues me motivo cada mañana cuando estoy en la presencia del Señor, también, si Dios me guía, a hablar en otras lenguas, como lenguas devocionales, obviamente, ¿no? Sin embargo, las palabras que aquí escoge el apóstol Pablo para acompañar su exhortación es orar, suplicar, velar con toda perseverancia, y nos hablan yo creo que nos está hablando de una intensidad que trasciende la experiencia de oración en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos, ¿no? Para nosotros, la oración muchas veces consiste en elaborar una lista de peticiones y empezar a clamarle al Señor, y yo no creo que eso está mal, ¿no? Y a través de esto estamos esperando que Él complazca en añadir su bendición, ¿no? Estamos esperando, ¿no?, que el Señor nos conteste esta oración. Para otras personas, orar con pasión, orar fervientemente, se ha convertido en solo hacer repeticiones sin sentir lo que expresamos, ¿no? Entonces, muchas veces podemos orar y pasar mucho tiempo orando, pero hacerlo o de manera mecánica o solamente ya hacer algo como que rutinario de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pero yo creo que aquí el apóstol Pablo nos quiere decir algo más, mis hermanos. Yo pienso que esta frase, orar en el Espíritu, tiene un significado más profundo. Y tal vez aquí nace otra pregunta, ¿no?, que me hacía yo hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una oración conducida por nuestra pasión, por nuestro fervor, y una que es efectuada en el Espíritu, ¿no? Y solamente con hacernos esta pregunta, yo creo que también ahí está la respuesta, mis queridos hermanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra?
La oración elaborada, yo pienso que la oración elaborada por nuestra pasión puede ser muy profunda, incluso puede ser intensa, pero justamente ese es el problema, es nuestra, ¿no? Es una oración que sale de nosotros, es una oración humana muchas veces. Pero la oración en el Espíritu, mis queridos hermanos, para mí es en esencia, y lo que estuve pensando y leyendo y investigando, es una oración donde el protagonista principal es precisamente el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el que impulsa nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestros gemidos, ¿no? Es Dios mismo, es el Señor mismo, el que nos está impulsando, ¿no?, a hacer esto, ¿no? Yo no sé si usted ha alcanzado este nivel en su vida espiritual, de orar. Obviamente, cuando oramos nuestra carne es débil, empezamos a orar, nuestra carne es débil, no queremos orar, empezamos a pensar en muchas otras cosas. Nos distraemos por cualquier cosa, suena el celular, la olla, está hirviendo esto, lo de acá, nos distraemos, pero cuando ya pasan los minutos, cuando ya pasa el tiempo, llega un momento en que tú ya te conectas, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Es Cristo orando a través de nosotros. Es el Señor hablando a través de nosotros, pidiendo realmente lo que debemos pedir, orando y adorando de la manera correcta como debemos orar y adorar. Y yo quiero complementar esto con lo que leí hoy en Romanos 8:26. Abra por favor su Biblia en Romanos 8:26 y mire lo que nos dice. Este es el complemento a lo que les estoy compartiendo en esta noche. Mire lo que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Usted y yo somos débiles, somos carne, somos seres humanos, ¿no? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? ¿Qué nos está enseñando este versículo que es complemento a lo que Pablo nos dice? Ora en el Espíritu. Yo veo dos cosas importantes aquí, mis hermanos. Dos cosas que nos van a ayudar y nos van a enseñar cómo realmente usted y yo debemos orar, ¿no? Yo creo que aquí quedan dos verdades expuestas en este versículo. En primer lugar, mis hermanos, nuestra oración se elabora desde una postura de debilidad. Y esto consiste en que no sabemos lo que debemos pedir. Yo sé que muchas veces nos creemos expertos en oración, ¿no? Pero la mayoría de nuestras oraciones, hermanos, nos movemos como que si supiéramos pedir, ¿no? Como si estuviéramos absolutamente seguros de nuestras peticiones que tenemos que efectuar. Sin embargo, mis hermanos, orar en el Espíritu requerirá de nosotros que seamos mucho más cautos, mucho más, que tengamos mucha más sabiduría y entendamos a la hora de pedir cosas, incluso a la hora de adorar en su presencia, mis hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este texto bíblico, mis hermanos, ¿no? Nos invita a escuchar para que el Espíritu nos dé alguna indicación de qué tipo de peticiones podemos y debemos efectuar. A veces empezamos como carretilla, y yo le digo a mis hijos cuando estamos a punto de comer y empiezan a decir, Señor, bendice los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Le digo, no me ores así, no seas una carretilla para orar. Yo les digo eso a mis hijos, quiero que ores entendiendo lo que vas a orar y bendiciendo los alimentos, ¿no? Yo creo que nosotros cuando empezamos a orar debemos entender que lo estamos haciendo, es verdad, desde una postura de debilidad, mis hermanos, porque somos seres humanos, pero debemos entender, y por eso es que Pablo dice, ora con entendimiento, pero también ora en el Espíritu, ¿no? Y debemos entender qué tipo de peticiones debemos efectuar, ¿no? Pero en segundo lugar, mis queridos hermanos, lo que está Pablo aquí diciéndonos, nos informa que no importa cuán básicas
cuán sencillas, o cuánto estemos balbuceando, o tal vez diciendo cosas muy básicas, como de una persona que tiene poco tiempo en el Señor, ¿no? O de un bebé que recién está empezando agú. Así podemos ser nosotros, mis hermanos. No importa cuán básicas sean nuestras oraciones, ¿no? Hermanos, la Biblia dice, el Espíritu las toma y traduce en algo que es entendible para el Padre. ¿Qué pedimos? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí, hermano? No es que el Señor no entiende lo que estamos diciendo, no dice eso el texto, no. Lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Dios toma nuestras oraciones muy humanas y las convierte en algo mucho más acorde a los deseos y las cargas del Padre. Entonces, a veces decimos, ay, es que yo no sé orar, es que yo no sé, yo siempre digo lo mismo. El Señor está viendo tu corazón, está viendo si te estás conectando con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te está ayudando, está trabajando, se está conectando con tu espíritu para interpretar el sentir de nuestro corazón y que, aunque nosotros no podamos darle las palabras correctas ni tampoco entenderlo, estamos orando en el Espíritu. Hermanos, así son los niños. Usted no tiene que sentirse mal. ¿Cómo empiezan los niños a hablar? Hablando. Agú, ba, a veces somos así, como bebés. Pero en el caminar, en el practicar, en el tener como hábito buscar al Señor, ya rápido nos conectamos con el Espíritu y Él intercede por nosotros y Él nos enseña a buscarlo a Él correctamente. A mí me gustó una frase de un predicador que dice lo siguiente: sin la actividad del Espíritu sin la actividad del Espíritu, una persona puede ser un líder, pero nunca será un líder espiritual. Y ojalá que nosotros, mis queridos hermanos, a través de esta enseñanza, podamos entender lo que significa orar en el Espíritu y que realmente empecemos a practicar esto. No nos esforcemos tanto por, tiene que ser elaborada, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. No, conéctese con Dios, adórele, empiécelo a buscar, adorar, y de un momento a otro su espíritu empieza a conectarse y usted va a empezar a hablar lenguaje espiritual, ¿sí? Tal vez Dios le va a llevar a hablar en otras lenguas, tal vez Dios le va a guiar, va a hablar a su corazón, pero también usted va a empezar a orar correctamente lo que debe orar. Va a empezar a orar en el Espíritu. Amén.